Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En la Mira, el programa de RT y Telesur que les acerca a los temas que más impactan en la opinión pública mundial. Hoy nos focalizamos en uno de los países más importantes de la región latinoamericana y los primeros meses del gobierno que fue electo en las últimas elecciones. Rey, ¿a cuál nos referimos? Al Brasil de Bolsonaro, Nico, después de haber llegado a la presidencia tras vencer en segunda vuelta al candidato del PT, Fernando Haddad, y después de que el Poder Judicial encarcelara sin pruebas contundentes a Lula da Silva, que según las encuestas previas hubiera vencido al ex capitán del ejército, quien finalmente llegó al Palacio del Planalto con poco más del 55% de los votos. Así es, y desde este punto de partida vamos a ir analizando los puntos más importantes, como ser la militarización de diferentes sectores del país, el plan económico y la influencia sobre la región, entre otros aspectos. Pero primero veamos el informe que les hemos preparado sobre este tema y después continuamos. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil tras vencer en segunda vuelta a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores que reemplazó a Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de prisión en la causa Lava Jato. El juez estrella de este procedimiento judicial era Sergio Moro. Bolsonaro le nombró ministro de Justicia en una de sus primeras decisiones de gobierno, lo cual fue interpretado por varios analistas políticos como una devolución de favores. Pero las sospechas de corrupción mancharon a la familia presidencial al poco tiempo de haber llegado al Palacio do Planalto. Flavio Bolsonaro, senador electo e hijo del actual mandatario, está siendo investigado junto a un asesor suyo por el Consejo para el Control de Actividades Financieras debido a numerosos depósitos de dinero no declarados durante los últimos años que llegan a sumar varios millones de dólares. Por si fuera poco, el Partido Social Liberal, con el que Bolsonaro ganó las elecciones, se vio envuelto en una acusación de lavado de dinero por al menos una candidatura fantasma en la campaña electoral del 2018. Por esa misma causa, el presidente se vio obligado a expulsar a un hombre de su confianza, Gustavo Bebiano, quien cumplía funciones como secretario general de la presidencia. Mientras tanto, las primeras encuestas de opinión pública comenzaban a dar signos negativos en unos meses en los que, supuestamente, cualquier gobierno goza de la aprobación y paciencia de sus ciudadanos. A finales de febrero, una encuesta realizada por la Confederación Nacional del Transporte de Brasil, que consultó a más de 2.000 personas a lo largo y ancho del país, informaba de que apenas un 38,7% de la población evalúa la gestión del nuevo gobierno como excelente o buena en los primeros meses del ex capitán del ejército al mando de la nación. Un número muy reducido si se tiene en cuenta que Bolsonaro ganó las elecciones con algo más del 55% de los votos. Sin embargo, estos números parecieron no alarmar al mandatario, quien, lejos de querer ganarse el afecto de los que no aprueban su todavía temprana gestión, le ordenó a las Fuerzas Armadas conmemorar la dictadura brasileña que comenzó en 1964, lo cual provocó la advertencia de la Fiscalía de la Nación, que afirmó en un comunicado que celebrar el aniversario del golpe de Estado es algo de una enorme gravedad constitucional, además de una falta de respeto. Por otra parte, el gobierno intenta llevar a cabo un plan de reformas, como por ejemplo la del sistema de pensiones, que requiere de un amplio consenso en el Congreso para ser aprobada, algo que por ahora no están consiguiendo. Esto ha llevado a que el ministro de Economía, Paulo Guedes, se plantee poner su cargo a disposición del gobierno. A finales de marzo, el expresidente Michel Temer fue detenido en el marco de la causa Lava Jato, acusado de encabezar una organización criminal que desvió 1.800 millones de reales, cifra que actualmente equivale a más de 460 millones de dólares. Días después, un juez de segunda instancia lo liberó por considerar que no existían motivos legales para mantenerlo preso hasta el proceso. Sin embargo, ya en abril, el Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó que Temer volviera a prisión. Le damos paso ahora a nuestro primer invitado, el periodista Darío Piñotti, especializado en Brasil, a quien saludamos y le preguntamos en principio cómo evalúa estos primeros meses de la presidencia de Jair Bolsonaro. Enfoquémonos, por ejemplo, en el tratamiento que hace a la sociedad brasileña. En general hay una tradición política en Brasil según la cual los 3 primeros meses o los 100 primeros días de toda administración son una suerte de luna de miel entre el gobierno entrante y la opinión pública. No es el caso del inicio de la gestión del ex capitán del ejército, presidente electo en los comicios de octubre del año pasado, comicios estos aún sujetos a críticas y cuestionamientos sobre su calidad democrática, Jair Bolsonaro,
que, de acuerdo con una encuesta de la consultora Ibope, realizada 2 meses y algunos días después de iniciar la gestión el 1 de enero, indicó que es el presidente más impopular en el primer tramo de la gestión luego del fin de la dictadura militar. En otras palabras, hay decepción, o por lo menos un grado de decepción que no se esperaba tan pronunciado. Bolsonaro cayó 15 puntos de aprobación en ese periodo. Añadido esto a una serie de escándalos que han afectado su credibilidad. El más notorio de ellos es la presunta vinculación del presidente, que en su hora fue el diputado más votado, el diputado federal más votado por Río de Janeiro, con los sicarios que ejecutaron hace un año a la activista Marielle Franco. El caso de Marielle no vincula directamente a Bolsonaro, pero sí a estos grupos conocidos como milicias o parapoliciales, de los cuales, por otra parte, Bolsonaro es un declarado simpatizante, al igual que el clan Bolsonaro, y le hace por clan Bolsonaro a sus hijos, sus 3 hijos, muy activos ellos en relaciones con el Estado de Río de Janeiro y, remarcamos, con las milicias. Darío, le pregunto ahora por la situación en Venezuela, porque en principio Bolsonaro se había manifestado en contra de una intervención y después visitó a Donald Trump y dijo lo contrario. ¿Cuál es su opinión al respecto? La posibilidad de que Brasil tome parte en una eventual ofensiva militar capitaneada por Estados Unidos contra Venezuela cobró más importancia, más actualidad el 19 de marzo pasado, cuando el presidente brasileño fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump, y luego de ese encuentro, en una conferencia de prensa, el mandatario sudamericano no rechazó de plano esa hipótesis que previamente había sido descartada en la cumbre del Grupo de Lima, realizada en Bogotá previamente, y en la cual la misión brasileña había sido una de las que tuvo la voz cantante en contra de esa intervención. Traduciendo, hay en el seno del gobierno brasileño por lo menos 2 líneas de interpretación sobre el conflicto norteamericano-venezolano. En suma, sería, insisto, aventurado afirmar que el gobierno brasileño está embarcado en una intentona militar, en una invasión a Venezuela, pero también sería irresponsable descartarla de plano, porque el propio presidente de la República parece simpatizar con ese escenario. Darío, muchas gracias por sus palabras. Seguimos con más en la mira. Momento de ver qué dice la prensa sobre estos primeros meses de Brasil con Bolsonaro como presidente. ¿Qué se refleja y sobre qué puntos hacen hincapié los periódicos? Pero para eso lo dejo con Nico. Gracias, Rey. Ahora entonces vamos a repasar algunos titulares de diferentes medios, como lo hacemos siempre, y también les sugerimos a ustedes que hagan lo mismo en sus casas, ya con mayor tiempo, para ver íntegramente qué es lo que se dice, por ejemplo, acerca de Brasil. En este caso vamos a ver, en principio, un titular de la BBC referido a la visita que hizo Bolsonaro últimamente a Chile, lo cual generó mucha polémica, sobre todo por lo que había dicho Bolsonaro sobre el gobierno de Pinochet. En 2015, cuenta la BBC que en un programa de televisión Bolsonaro había asegurado que Pinochet hizo lo que tenía que hacer, tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país. Esto ha generado innumerables reacciones en contra y opiniones y protestas incluso en la sociedad chilena en contra de Bolsonaro y su visita, y también generó que diputados de la oposición presenten un proyecto para declararlo persona non grata. Vamos entonces con el segundo titular, en este caso de un medio chileno, justamente El Mostrador, quien informa acerca de la caída en la aprobación del gobierno de Bolsonaro, quien ha caído 16 puntos desde enero. También detallan que la recuperación económica de Brasil ha mostrado signos de desaceleración. De todas formas, hay todavía un 50% o algo cercano a un 50% de la población que aprueba la gestión de Bolsonaro, y también dicen que hay un 38% de la población que desaprueba esta gestión en Brasil. Vamos al tercer titular ahora, que es de un medio argentino, Perfil, quien había informado
donde se había informado que Bolsonaro cambia el mapa de América Latina tras sellar relaciones carnales con Trump, referido a la visita que hizo el presidente brasileño a la Casa Blanca. Allí se detalla en la noticia que el presidente de Brasil busca erigirse en el principal contacto de Estados Unidos, lo cual genera algunos recelos de parte de México, y también informan acerca de la sintonía común que nace a partir de ahora respecto de la situación en Venezuela y en contra del presidente Nicolás Maduro. Pasamos al cuarto y último titular, que llega de parte de La Vanguardia, donde informan acerca de la masacre que hubo en la escuela de San Pablo, donde fallecieron 8 personas y los 2 atacantes que se suicidaron. El título es "La violencia genera violencia" en Brasil, y se hace referencia, como decíamos anteriormente, también a la reglamentación del uso de armas que quedó plasmado en un decreto que se firmó en el mes de enero, pero podemos decir que liberando el uso de armas no se soluciona el problema. Estos han sido los titulares que hemos enumerado hasta aquí. Vamos ahora con nuestro segundo invitado, me refiero al sociólogo y economista Jorge Elbaum, a quien ya vemos en pantalla. Primero, Jorge, le invito a recurrir a su visión económica. ¿Qué evaluación hace en este sentido de los primeros meses del gobierno bolsonarista? En principio, evidentemente, el compromiso de Bolsonaro con respecto a la política internacional y su adscripción al modelo de Trump, por un lado, que quedó en evidencia recientemente con la conformación de Prosur, una nueva, si se quiere, forma de integración regional con exclusiones en América Latina, porque se excluye sobre todo a Venezuela, Nicaragua, etcétera, etcétera. Es un alineamiento muy fuerte con Estados Unidos y es de alguna manera lo que pretendió en su momento Bush con el armado del ALCA, ¿no? Eso es el Prosur. Eso desde el punto de vista externo. En el punto de vista económico interno, evidentemente, una fuerte intencionalidad de privatizaciones que aparece como bastante complicado al interior de Brasil lograr, sobre todo porque hay muchos sectores parlamentarios, insisto, un esquema parlamentario muy fragmentado que tiene Brasil, de que le pueden aprobar. Yo creo que la madre de las batallas clave es, sin duda, la aprobación o no de la flexibilización laboral, que está pendiente para abril de este año en Brasilia, y que los números hasta el día de hoy parecen no darle al presidente. Evidentemente la precarización va a llevar a un proceso de pobreza muy fuerte y a volver involucionar un proceso que se desarrolló básicamente con el PT, inicialmente con Lula y luego con Dilma, que estaría, creo, de alguna manera volviendo para atrás. Jorge, en la campaña que llevó a Bolsonaro a la presidencia, se había prometido extender el programa para tener una escuela militarizada por cada capital del país. También se prometió liberar el uso de armas, lo cual ya quedó decidido en un decreto, en una de las primeras decisiones que tomó Bolsonaro. ¿Qué se puede esperar de todo esto si no es que ya hubo consecuencias al respecto? ¿Qué nos puede decir? No, la militarización siempre lleva a un proceso de acrecentamiento de la violencia, que la ciudadanía considere que simplemente armándose va a caer la violencia, o la venta de armas van a permitir de alguna manera que haya menos violencia. Es justamente lo contrario. Miremos lo que acaba de pasar en Nueva Zelanda, cuando se produjo un acto terrorista que mataron a 49 personas y al otro día el gobierno de en Nueva Zelanda prohibió el uso, digamos, la venta de armas militares. Realmente el proceso de construcción de una cultura política militarizada al uso y semejanza de Estados Unidos en América Latina, realmente con los niveles básicamente de pobreza y de inseguridad que existen, sería una apuesta terrible, que por supuesto veríamos las consecuencias a la brevedad. Ahora, Jorge, más allá de la militarización, ¿qué puede llegar a surgir, digamos, en la sociedad brasileña a partir de las diferentes decisiones que puedan ir tomando Bolsonaro y su equipo? Yo creo, con muchos otros analistas, que lleva a un deterioro de la ciudadanía, de la cultura política de ese país, y a un acrecentamiento muy fuerte de las luchas fratricidas al interior de Brasil, teniendo en cuenta que es uno de los países más injustos del mundo en términos de su distribución de la riqueza y su obvia, por lo tanto, concentración de la riqueza. La inseguridad, la violencia y la pobreza
no se combaten, digamos, todas las muestras de combatir eso con más violencia es una espiral, es un proceso espiralado que lleva básicamente a un deterioro y a una ampliación de la fragmentación social de ese país. Y a nivel regional, Jorge, ¿qué es lo que se vislumbra a futuro a partir del nuevo gobierno brasileño, teniendo en cuenta que sus intenciones ya han quedado bastante claras, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué es lo que se ve a futuro? No, digamos, estamos viviendo un proceso que tiene ya algunos meses o años, que empezó, si se quiere, en Argentina en el 2000, a fines del 2015 con el triunfo del gobierno neoliberal de Macri y que ha tenido un eco obviamente en América Latina y que probablemente pueda, sobre todo en Brasil, a partir del reciente triunfo de Bolsonaro, acrecentarse, pero también tiene su contracara, si se quiere, en México con un gobierno que ha decidido comunicar que se ha terminado el neoliberalismo en México. Estamos en un proceso en que algo, como diría un famoso intelectual italiano, algo no murió y algo no nació, en un proceso, si se quiere, en el medio de un cambio y que probablemente empiece a visualizarse claramente en Argentina a fin de año que hay elecciones. Yo creo que la influencia del neoliberalismo sobre América Latina lo que genera es un acrecentamiento de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza y un deterioro básicamente de la ciudadanización de cada uno de esos países. Esperemos que esto en los próximos meses, sobre todo en Argentina y en Bolivia y en Uruguay, que también hay elecciones, se pueda tener de alguna manera un modelo más integrado, donde la paz sea y la convivencia y la integración regional sean los vectores más importantes y no las convocatorias a la desunión, a la persecución a los países que tienen soberanía plena como Venezuela, etc. Jorge Elbaum, muchas gracias por sus palabras. Continuamos con más en la mira. Seguimos con más en la mira. Ahora le mostramos qué opina el pueblo brasileño sobre el nuevo gobierno en ese país. Vea y escuche con atención. El gobierno intenta implementar medidas de claro desmantelamiento de lo que serían las estructuras de protección social, con la agenda liberal en términos económicos, pero no ha demostrado capacidad de implementación de esas medidas. Ha logrado ser el peor y más desastroso gobierno que se ha producido en más de 30 años de democracia en Brasil. Es un gobierno desequilibrado, lleno de escándalos y que, infelizmente, quiere llevar a cabo un proyecto de privatización de la salud pública en Brasil, con abertura de la salud para el mercado y los intereses financieros internacionales. En su poco tiempo de gestión, el gobierno de Bolsonaro tomó medidas que claramente confrontan o chocan con el texto constitucional. Por ejemplo, la iniciativa del presidente de la República que altera el régimen de jubilaciones del país. Yo no tengo dudas de que un análisis riguroso, un análisis profundo de ese cambio resultará en la convicción de que ataca derechos fundamentales y respeta la Constitución notablemente, sobre todo en la parte en la cual se refiere a la dignidad humana. La población no tiene ninguna confianza en la policía, porque la policía entra ahí y ya hace lo que quiere y no hay a quien contestar, ¿no? No se puede hablar con nadie y el Estado no es, de hecho, una referencia de confianza o de seguridad. La posesión de armas, ¿qué pretende? Permitir que las personas tengan armas dentro de casa, y eso no trae seguridad de ninguna manera, en absoluto. El Estado quiere trasladar a las personas la responsabilidad de garantizar la seguridad pública. No tenemos dudas de que nosotros, los pueblos indígenas, estaremos entre las principales víctimas de ese proceso de liberalización de las armas. La perspectiva para el nuevo periodo es sombría porque es un gobierno que no tiene relaciones con el país. Realmente fue electo basándose en mentiras, con inexperiencia política y de gestión, y podrá llevar a Brasil a un desastre a la salida y la movilización popular.
¿Y qué pasa en las redes sociales? ¿Cómo es que se manifiesta la gente a través de Twitter o Facebook, por ejemplo? Pero esa es una tarea que le corresponde a mi compañero Rey, así que te dejo trabajar tranquilo. Muchísimas gracias, Nico. Y bien, lo acabas de plantear. Vamos a estar haciendo una pequeña revisión, sobre todo por esas dos redes sociales que has mencionado, Twitter y Facebook. Vamos a comenzar por la primera. Y este post de Antonio Ateu, del 25 de marzo del año que corre, Fuera Bolsonaro, es una etiqueta que ha estado muy posicionada durante los últimos meses. Se muestra entonces una viñeta con el jefe del Planalto confundiendo al histórico artista de la plástica Michelangelo con uno de los personajes de las Tortugas Ninja. Ahí puede usted ir sacando conclusiones en cuanto a nivel cultural concierne. Nicolás Grau Veloso, fecha 25 de marzo también, que plantea, se repite mucho que Bolsonaro fue electo democráticamente, lo que es cierto, aclara, pero se olvida de que su elección vino después de que sacaran a Dilma por imputaciones de las que nunca después supimos algo y que pusieran de presidente a un personaje, no se olvide de esta palabra que él plantea, que acaba de irse para la cárcel, haciendo alusión a Michel Temer por razones de corrupción, usted sabe, fue detenido. Chimuelo, 25 de marzo del año en curso, dice, sin miedo a decir las verdades, Bolsonaro, y este usuario hace referencia a lo dicho por el jefe del Planalto en agosto de 2018, antes de ganar las elecciones, cuando comentaba que la ONU era una reunión de comunistas que no tienen compromiso con Sudamérica. Un criterio muy cuestionable, del cual nos apartamos, pero no obstante lo citamos. Y Fede Beruti, en esta ocasión, Facebook, 29 de octubre de 2018, después de las elecciones justamente, que decía, mi casa de Argentina está abierta para cualquier militante del PT o hermano o hermana brasileño o brasileña que se sienta perseguido por las bandas paramilitares de Jair Bolsonaro. También conozco gente que puede hospedar a disposición. Loable esa postura de este usuario a través de la red social Facebook. Habla muy bien en torno a la solidaridad con los seguidores de las corrientes progresistas en el gigante de Sudamérica. Así ponemos el punto final a nuestra pequeñísima revisión por redes sociales en La Mira. Y de esta manera vamos dándole cierre a nuestro programa. Esperamos que les haya servido para entender un poco mejor qué es lo que ocurre hoy por hoy en Brasil y qué es lo que puede seguir pasando durante la presidencia de Jair Bolsonaro, ¿no? Así es, Nico. Va a haber que seguir muy de cerca la evolución de las decisiones que vayan tomando los que hoy por hoy trabajan en el Palacio del Planalto y lo que generarán en torno a su sociedad, además en la región. Así será y, de ser necesario, se lo estaremos contando desde Telesur y RT. Como siempre, le agradecemos la compañía. Rey, a ti y a tus compañeros allí en Caracas, un gran abrazo. Y como siempre, les agradecemos a ustedes la compañía. Nos volvemos a encontrar cuando sea necesario volver a compartirles los temas que más le interesan a ustedes. Chau.